¿Sabemos a lo que juegan nuestros hijos? Hoy vamos a hablar de los videojuegos y para nosotros los adultos va a ser un tema medio extraño, pero necesarísimo en el mundo de hoy, sobre todo a raíz de este virus de China. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Yo quisiera empezar diciendo que es evidente que el tema que yo voy a tratar lo voy a tratar para las personas mayores y que para un joven, para un niño, yo lo trataría, digamos, desde otro enfoque, con los mismos principios, evidentemente, pero de otra forma. Entonces, eso yo lo quiero dejar antes que nada que se entienda bien. Vamos a leer dos artículos de la revista Tesoros de la Fe, que son nuestros hermanos en Perú que difunden la devoción a Nuestra Señora de Fátima, y revista que también nosotros difundimos aquí en Colombia para las personas que donan a la campaña de Fátima. El primer artículo es del señor James Dollom, que se llama ¿Qué tienen de malo los videojuegos? Y el segundo artículo que vamos a leer es del señor Nelson Ribeiro Fragelli, que tiene como título Los videojuegos envician. Y estos dos artículos entonces están en la página de tesorosdelafe.com y vamos a verlos. ¿Por qué este tema? Primero porque los padres debemos de estar, bueno, digamos, los que son padres de familia y los que estamos responsables del apostolado con los jóvenes, estar al pendiente de lo que el demonio en su modernidad ofrece como tentación y para desviar a las almas de Dios. Y en este caso los videojuegos, al final vamos a entender por qué son un instrumento que en sí mismo parece que no es malo, pero con el análisis que vamos a ver resultan siendo bastante perjudiciales. Muy bien, el Padre Pío nos enseñaba a estar pendientes y vigilantes para no caer en las manos del enemigo. Entonces era muy común que él nos trajese a la mente esa parte del Evangelio de San Mateo capítulo 10 versículo 16 donde nuestro Señor dice: Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. A veces también se dice astutos como serpientes, mansos como palomas. Por tanto, nosotros como católicos debemos estar vigilantes ante las nuevas eh, digamos, ante las nuevas cosas que van surgiendo en el mundo. No podemos estar como que apartados de eso. Y sobre todo vigilantes de nuestros hijos y a raíz de esta pandemia, pues, hijos, nietos, sobrinos, etcétera, que están metidos en los videojuegos y que lo encuentran como una diversión, pues empiezan a tener ciertos movimientos de alma o incluso ya a enviciarse en estos juegos, ¿cierto? Vamos a ver entonces el primer artículo. ¿Qué tienen de malo los videojuegos? Del señor James Dollom. Y él nos dice: preocupación. 34 millones de estadounidenses gastan 22 horas por semana en promedio jugando a los videojuegos. La intención de este artículo no es caerle encima a los adictos a los videojuegos, sino enfrentar un problema endémico y buscar soluciones valederas. Este primer artículo del señor James difiere un tanto del señor Nelson Fragelli, porque él lo va a tratar de una manera más general, ¿no? Para el gran público. El señor Fragelli lo va a tratar para un público católico que entiende el problema, digamos, filosófico y moral y, digamos, de alma de los videojuegos, ¿cierto? Ambos, evidentemente católicos, pero el señor James se enfoca en que el artículo pueda, digamos, salir para ser leído para cualquier persona con cualquier mentalidad y por eso los datos de él son más generales y de orden más natural, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí seguimos con el artículo del señor James Dollom, que tiene de malo los videojuegos, y él entonces empieza el artículo diciendo: los videojuegos son perjudiciales en sí mismos, denigran o elevan nuestra cultura, deben evitarse por completo. Son preguntas que nosotros debemos hacernos y que evidentemente el Padre Pío hacía para los padres en su época, ¿cierto? Que él hablaba que los padres tenían que educar bien a sus hijos y para ello deben estar vigilantes
de sus hijos, qué hacían sus hijos, estar al pendientes de ellos, qué creían, cómo creían, para que ellos perseveraran en la fe y no llegase, por ejemplo, la adolescencia y se alejasen de la fe. Entonces, en eso el Padre Pío insistió mucho, vigilancia. Evidentemente que a él no le tocan los videojuegos y que decir que qué pensaría el Padre Pío de los videojuegos sería medio extraño. Sin embargo, sí que podríamos decir qué pensaría el Padre Pío si él conociese los videojuegos, estaría al pendiente de ello y habría descubierto exactamente lo que vamos a comentar ahora. Y hubiera visto este peligro y hubiera disuadido a los padres para que ellos estuvieran al pendiente de sus hijos y ellos también hiciesen lo que aquí se va a recomendar en este artículo del señor James Dollar. La mayoría de las personas estarán de acuerdo en que demasiado juego es perjudicial. Muchos más reconocerán que Grand Theft Auto, ustedes me perdonarán la pronunciación, que glorifica el crimen, o que juegos esotéricos y violentos como The Last of Us, BioShock Infinite o Fallout, no sé cómo se pronuncia bien, son malos. Claro, videojuegos de crimen o videojuegos que proponen brujería, ¿no? Pero la pregunta sigue en pie. ¿Cuánto es demasiado? ¿Qué es tan malo? ¿Y qué pensar de juegos aparentemente inocuos como Angry Birds? Que podríamos compararlo a videojuegos como, no sé, Pac-Man o alguna cosa así, ¿no? Escape de la realidad. Los videojuegos están diseñados para dar al jugador una sensación de satisfacción instantánea. Cada vez que se conquista un nivel, el jugador obtiene una calificación y tiende a querer más y más. Los juegos de computadora presentan un mundo imaginario alejado de la realidad y ofrecen un escape, entre comillas, fácil a las limitaciones naturales que los seres humanos enfrentamos en este valle de lágrimas. En la vida real, los logros están relacionados con la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Trabajo duro, esfuerzo, sacrificio y talento. Pero en el mundo de la fantasía de los videojuegos, e inclusive esto podríamos aplicarlo un tanto también para películas, novelas, etcétera, quien empieza a volverse adicto a esto, se puede pretender ser y hacer cosas que son completamente irreales. Esto se complica aún más cuando la persona se enfrenta a problemas como una ruptura familiar, depresión y adicciones. Tomemos el caso de Elliot Rodger. Este estadounidense de 22 años de edad llevó una vida frustrada. Despreciaba la interacción social, no tenía muchos amigos y se obsesionó con World of Warcraft, un videojuego bastante jugado entre los muchachos. En lugar de superar sus deficiencias, se retraía y llenó el vacío con el juego y adicionalmente a esto la pornografía, que también es otro de los vicios que abundan en el mundo de hoy. Pero digamos, en este caso nos vamos a concentrar en la parte de los videojuegos. Más tarde mató a 6 personas, hirió a 13 y se suicidó. Su adicción a los videojuegos fue considerado un factor determinante en su rumbo fatal. Ustedes ven que aquí se hace una afirmación bastante fuerte. Este hombre que cometió todos esos crímenes fue movido a ello en parte por este videojuego. Vamos a ver más acerca de esto. Una pérdida de tiempo. Otro problema con los videojuegos es la tendencia a gastar enormes cantidades de tiempo sin hacer absolutamente nada significativo. Se podría argumentar que los videojuegos son simplemente un pasatiempo, una forma de combatir el aburrimiento. Yo incluso diría, algunos dicen que hay ciertos videojuegos, ciertos juegos que son lúdicos, ¿no? Para aprender, que son de memoria, que son de habilidad, etc. Aquí sigue el señor James. Pero, ¿cuál es el motivo de participar en un pasatiempo que no tiene un objeto palpable, ningún logro real y ningún significado más profundo? Puesto que el propósito de estos juegos no está definido, los jugadores a menudo se encuentran incitados a jugar más y más. De acuerdo con el Boy Genius Report, en la actualidad existen más de 34 millones de personas en los Estados Unidos que juegan a los videojuegos un promedio de 22 horas por semana. 22 horas a la semana es más o menos equivalente a un trabajo a tiempo parcial. ¿Estará ese tiempo bien empleado? Efectos adictivos que reprograman el cerebro. Según un estudio presentado en Neurology New, una publicación de la Academia Americana de Neurología,
9 de cada 10 niños estadounidenses juegan videojuegos, es decir, unos 64 millones de personas. El estudio encontró que el juego excesivo antes de los 21 o 22 años de edad puede reprogramar físicamente el cerebro. Violencia y videojuegos. Hay un sinnúmero de casos de violencia y crimen relacionados directa o indirectamente con los videojuegos. Grand Theft Auto, por ejemplo, ha dejado un amplio rastro de muerte. Sin embargo, pocos han tenido el valor de llamar la atención a sus diseñadores y promotores, detener su producción y revertir los graves daños que se ha desatado. He aquí solo algunos de los muchos crímenes conectados a Grand Theft Auto. Un hombre fue apuñalado y le robaron su copia del juego. Segundo, un estadounidense universitario robó un carro, secuestró a una mujer y se estrelló contra 9 vehículos estacionados. Él dijo que quería jugar ese juego en la vida real. Tercero, un adolescente en Tailandia mató a un taxista al imitar un crimen del juego. Tailandia prohibió el juego después. Cuarto, un niño de 8 años de edad en Luisiana disparó y mató a su niñera de 90 años de edad, minutos después de jugar ese juego. Se dictaminó no homicidio. Quinto, colegiales de hasta 6 años de edad representaron escenas de drogas y violación del juego. Y aquí están, digamos, las fuentes de esas noticias que no son, digamos, ningún invento. También cabe destacar cómo algunos observadores han reconocido similitudes entre los disturbios virtuales representados en Grand Theft Auto y los disturbios en la vida real a raíz de la muerte de Michael Brown en Ferguson, Missouri. Más crímenes relacionados con otros videojuegos pueden verse en los siguientes casos. El primero, después de que le quitaron su juego Call of Duty, un niño de 13 años de edad disparó contra su propia madre varias veces, la mató y enseguida intentó violarla. O sea, imagínense lo que es esto. O sea, como un niño de 13 años se obnubila por un videojuego hasta este punto, ¿no? Aquí estamos hablando de que se confunde la realidad con lo virtual. Segundo, el padre de un niño de 2 años de edad golpeó a su hijo en la cara, causándole la muerte, para que dejara de llorar mientras él estaba jugando con un videojuego. O sea, no solamente son los jóvenes, sino hasta ya los adultos. ¿Cuál es la solución? La solución es más sencilla. Apague la computadora o la consola y encuentre una actividad que tenga significado. Incluso si se opta por un juego limpio, que esté libre de inmoralidad o de violencia y juegue con límites de tiempo, tal actividad en sí misma es en sí misma de un valor cuestionable. ¿Cuáles son algunas de las alternativas? ¿Qué es lo que la gente hacía en su tiempo libre antes de que se inventaran los videojuegos? Leer un buen libro, leer libros que tienen la capacidad de elevar la mente, inspirar el alma, fortalecer la voluntad, visitar lugares con familiares, amigos, trate de visitar un parque nacional, un local, un lugar de interés como museos, bibliotecas, acuarios, sitios históricos, visite el mar, otros lugares hermosos. Actividades físicas. Trate de salir de cacería, de pesca, natación, camping, caminatas o paseos a caballo. Pruebe una actividad de aventura, andinismo, escalada, canotaje, pesca en alta mar o bicicleta de montaña. Controle su tiempo y la distancia. Bata su anterior récord de planchas o abdominales. Bata su anterior récord de planchas o abdominales. Mejor aún, compita con un amigo. Pruebe con viejos juegos de mesa, hobbies o pasatiempos, Risk, Monopolio, Estratego, Ludo, Dominó, juegos de cartas, ajedrez, damas, rompecabezas, la lista es inmensa. Aprenda a tallar en madera o dibujo si no falta talento. Escritura, fotografía, cocina, pastelería, tiro al blanco, destilación de bebidas o tiro deportivo. Desarrolle el arte de la conversación. Pase el tiempo con amigos, familiares, converse y disfrute de su compañía. Pida a un familiar mayor o a un conocido que cuente historias de su pasado. Y así, digamos, él va dando más consejos. Ore, fomente su vida espiritual, dedique un tiempo a la oración ante el Santísimo Sacramento. En busca de la verdadera felicidad. La adicción a los videojuegos es un problema que se deriva de una causa profunda. En su brillante libro, Return to Order, Retorno al Orden, el señor John Horvath observa cómo nuestra cultura ha perdido el apetito por lo maravilloso y lo sagrado. El hombre llegó a tener una visión de Dios que impregnaba la sociedad e influenciaba en todos los ambientes, todos los ámbitos de la vida. En el mundo de hoy, sin embargo, esta visión superior ha desaparecido casi por completo. John Horvath habla de la asedia.
un, entre comillas, cansancio de las cosas santas y espirituales y una tristeza ulterior de la vida. A pesar de enormes oportunidades para el entretenimiento, el placer y la emoción, la felicidad se nos escapa. Esto es tanto más incomprensible ya que la infelicidad persiste incluso entre aquellos rodeados de riquezas, bienes de consumo, progreso tecnológico o buena salud, dice el señor John Horvath. Y termina aquí el señor James con lo siguiente. Los videojuegos no satisfacen el anhelo del alma por una vida de significado y propósito. En cambio, simplemente alimentan el fuego de la asedia. No es hora de dejar el control o joysticks a un lado. ¿Por qué pretender ser un héroe falso en una pantalla cuando se puede mirar a los héroes reales y uno mismo puede esforzarse para convertirse en uno de ellos? ¿Por qué jugar con un control cuando uno se puede probar a sí mismo en la realidad? La asedia necesita ser combatida y vencida, y los padres del desierto ponían a esta asedia como el octavo pecado capital. La asedia necesita ser combatida y vencida. Solo entonces podremos tener un verdadero sentido de logro y alegría, un sentido de la verdadera felicidad que ninguna consola de videojuegos puede dar jamás. Y ya el señor Nelson Fragelli nos va a hablar, él es brasilero, y él nos va a hablar los videojuegos en bici. Y vamos directamente al artículo porque es, digamos, la conclusión más hacia lo que tratamos en este canal, que es del lado más espiritual y católico, nos la va a dar él. Él dice, al comienzo no pasa de una inocente diversión. Se tiene el placer de dominar situaciones, ejercer un poder, controlar dificultades y sumergirse en un mundo de fantasía. Así es la primera reacción frente a las emociones de un videojuego. Sin embargo, la multiplicación de las horas transcurridas frente a la computadora es dañina. Renovadas sensaciones absorben la mente, llevando el pensamiento al llamado mundo virtual. Si tal inmersión representa una fuga de las dificultades cotidianas, es hora de que suene la alarma, pues el cerebro pasa entonces a reaccionar a un círculo vicioso, como en el caso de las drogas. ¿Cómo es esto? Primero, el juego trae alivio. Segundo, se olvidan las preocupaciones, se pasa por encima de la frustración, del miedo, de la inseguridad. Tercero, se puede dominar el estrés. Cuarto, se recurre a nuevos juegos en búsqueda de nuevos alivios. Ilusión. Cuando la demanda de sensaciones virtuales aumenta el aislamiento de los jóvenes. Ellos dejan de lado a los amigos y el deporte. Las notas escolares empeoran, se ponen nerviosos cuando no pueden jugar. Solo la computadora parece serenar los ánimos. Comenzando por el mouse, enseguida entra el joystick. Estos dos instrumentos ejercen una particular fascinación. Algunos se preguntarán qué es esto del joystick. El joystick es este aparatico, es como una palanca de mando. En español sería una palanca de mando. Compuesta de dos palabras en inglés que es joy, que es como alegría, y stick que es palo, ¿no? Entonces es como un palo de alegría, una palanca de alegría. Entonces en vez de ser simplemente digamos, lo que conocemos, el control que conocemos del videojuego, pasa a ser esta palanca. Y ahorita ni se diga con la realidad virtual, que ya ni siquiera es palanca, sino que es como un casco o, digamos, una camarita que coge los movimientos de la persona. Velozmente el cursor se desplaza por la pantalla, satisface deseos variados, se metamorfosea, mueve al propio arbitrio del mundo misterioso de la informática, abre informaciones de una revista, telefonea, penetra en las páginas de un catálogo, compra entradas para el estadio, recibe un recado por email intercontinental, corrige un trabajo escolar, entra en sites quiméricos o pone ejércitos en marcha, ametralla, explota, despedaza cuando se trata de un juego. O sea, él aquí habla incluso de la tecnología en general, ¿no? El peligro que representa la tecnología en general y la computación, etc. Además, tienen graves consecuencias morales. Él va a citar entonces aquí un texto de Benedicto XVI, dice mensaje para la 41ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 20 de mayo de 2017, dice el Benedicto XVI. Toda tendencia a producir programas, incluso películas de animación y videojuegos, que exaltan la violencia y reflejan comportamientos antisociales o que, en nombre del entretenimiento, tribalizan la sexualidad humana, es perversión. Y mucho más cuando se trata de programas dirigidos a niños y adolescentes,
¿Cómo se podría explicar este entretenimiento a los innumerables jóvenes inocentes que son víctimas realmente de la violencia, la explotación y el abuso? A este respecto, haríamos bien en reflexionar sobre el contraste entre Cristo, que abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos, como dice San Marcos, y aquel que escandaliza a uno de estos pequeños, que más le vale que le pongan en el cuello una piedra de molino, como dice San Lucas. Es fascinante desplazar el mouse o la palanca, el joystick, ¿no? La palanca de mando, a través de un programa. Abre y cierra ventanas, despliega cuadros inmensos, hace deslizar las opciones, transforma configuraciones con un simple clic, simplifica trabajos, amplía preferencias, define la selección. Sus funciones traen una degustación previa a las sensaciones fuertes de un juego. Ni siquiera Alibaba con su Ábrete Sésamo. ¿Será que los modernos internautas conocen quién fue este mágico personaje? Soñó con tal poder de abrir y cerrar mundos. Con el mouse y el joystick en manos, cada uno se siente en algo con poderes de un ser extraño como Harry Potter. Antiguamente se hablaba de hadas madrinas, portadores imaginarios de varitas mágicas. Hoy esos instrumentos actúan en las mentes como un real cable mágico. Nos sorprende que tal fascinación lleve a la dependencia psíquica. De hecho, sus síntomas afloran en cerca de 10% de los jóvenes aficionados a los videojuegos. Cuidado, surgida la dependencia, la solución de los problemas corrientes se complica enormemente. Y termina entonces aquí el señor Nelson Fragelli. Aquí entonces vemos lo que son los videojuegos y en estos dos artículos está muy bien explicado la parte natural. En este último artículo el señor Nelson va para hablar un poco de la cuestión de fe, ¿no? Y filosófica de que esto implica nosotros poder dominar. Crea en el alma como la sensación de que se dominan las cosas de fuera de una manera sobrenatural, ¿no? Hay gente que empieza a buscar la brujería porque quiere dominar lo que está fuera a raíz de las películas, a raíz de los videojuegos. Entonces todo eso es dependiente. Aquí yo hago una aproximación a los videojuegos y estos dos artículos nos aclaran muchas dudas y las que queden las solucionaremos en el futuro. Agradezco inmensamente a todos los que me han escuchado. Les ruego compartan este video, le den me gusta, se suscriban al canal, le den a la campanita, así van a tener también la misa de manera gratuita. Y agradezco a quienes hacen posible estos programas, que son los hijos protegidos del Padre Pío, que con sus donaciones nos permiten continuar este apostolado por todo lugar. Les recuerdo entonces que pueden pedir la estampa del Padre Pío al 328-12-0525 de manera gratuita. La enseñanza que podríamos sacar de aquí del Padre Pío es, ¿qué pensaría el Padre Pío ante esto? Yo creo que él nos daría un consejo y es, la realidad nos hace pensar en Dios, vivir la realidad nos hace querer elevar los ojos a Dios, vivir en la virtualidad, las películas, novelas y aquí los videojuegos, no las novenas, sino las novelas, nos hacen ir a un mundo imaginario, un mundo que no es real y donde no está Dios. Es decir, en esos videojuegos y demás no está Dios y en todo caso no se puede realmente buscar a Dios y es la cosa más peligrosa. El Padre Pío nos enseñó a buscar a Dios y tenemos que buscar a Dios en cada momento. Muy bien, continuamos entonces unidos en oración y que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.